Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo la materia cuando la ponemos en presencia de un campo eléctrico externo. Y cuando digo la materia, me refiero no solamente a los materiales conductores, sino también a los materiales dieléctricos. Todo objeto que se ponga en presencia de un campo eléctrico externo y las características que presente finalmente el campo en el interior de este material va a depender de las características físicas que el material presente. Es decir, una cosa es cómo responden los electrones libres cuando se trata de un conductor y otra cosa muy diferente es cómo se comporta un dieléctrico, sus moléculas, ante la presencia de este campo de fuerza externo. Pero en definitiva, sea conductor o sea dieléctrico, cuando es atravesado por un campo eléctrico externo, dentro del material existe o se presenta este campo. Inclusive, en el caso de los conductores, como veremos a continuación, debido a una migración que se produce en sus electrones, después de un tiempo, aunque muy pequeño, el campo eléctrico se anula en el interior de este material. Esto es básicamente lo que ocurre cuando nosotros exponemos la materia, diga usted un conjunto de átomos como usted lo ve allí, ante la presencia de un campo eléctrico externo. Los electrones, como ustedes recuerdan, forman básicamente una nube de carga negativa y ante la presencia de un campo eléctrico externo, esta nube electrónica se distorsiona. Más o menos lo podemos ver aquí. En ausencia del campo, podemos pensar como que el centro de gravedad de la nube electrónica coincide con el centro de gravedad de la carga positiva, es decir, con el centro de gravedad, lo que nosotros le llamamos el núcleo. Pero si este átomo lo sometemos nosotros a un campo externo, la nube electrónica se distorsiona, como usted puede observar, y el centro de gravedad de la carga negativa de la nube se desplaza una cierta cantidad. Aquí es donde ustedes quizás lo van a entender un poquito mejor. ¿Se recuerdan ustedes cuando yo les decía que los materiales dieléctricos, si bien es cierto que no conducen la electricidad, de que se puedan volver entre comillas, conductores, dependía de qué cosa? Porque imagínense ustedes que este campo sea lo suficientemente intenso, ¿qué podría ocurrir con esta nube electrónica? Se distorsiona tanto, ¿verdad?, que los electrones que van a estar por acá, bien alejados del núcleo, su fuerza eléctrica pasaría a ser, ¿qué cosa? Muy débil. ¿Y qué pasa con el campo? Lo arranca. Eso es lo que se llama rompimiento dieléctrico. Ahora, imagínense usted este electrón arrancándose de ese átomo, imagínense usted la energía cinética con la que saldría, ¿verdad? Y ese no es uno, miles de millones siendo arrancados, y esos electrones salen disparados con una tremenda aceleración, impacta con el resto del material, y eso es lo que normalmente nosotros observamos como un efecto de generación de calor, ¿no es cierto?, temperatura relativamente muy alta, y generalmente acompañado de sonido, exactamente. Entonces, esto es lo que ocurre con un dieléctrico. Entonces, como ustedes pueden observar, en los dieléctricos no existe migración de electrones. En los dieléctricos lo que ocurre es algo más o menos así. Es decir, los átomos que originalmente son neutros siguen siendo neutros, pero esta separación de cargas se genera algo que se conoce con el nombre de polarización. Entonces, esta polarización, como usted puede observar, da lugar luego a la presencia de un remanente, como usted puede ver, de carga negativa en esta superficie, producto de esa distorsión de la nube electrónica, y un remanente de carga positiva, como usted se puede dar cuenta en la otra región. Ahora bien, este remanente de carga que aparece aquí y que aparece acá, eso va a depender de cuán intenso es el campo eléctrico y de qué tipo de material estamos nosotros sometiendo a ese campo. Lo que significa que la polarización que el material va a adquirir va a depender ¿de quién? De las características físicas de este material. De allí que la constante dieléctrica que nosotros vamos a analizar en capítulos posteriores cuando veamos dieléctricos metidos dentro de capacitores,
se van a dar ustedes cuenta que dependiendo del dieléctrico, esa constante va a variar de un material a otro. Es decir, hay material que polarizan muy fácilmente y otros que no. Pero lo más interesante de esto es, fíjense una cosa. ¿En qué dirección está actuando aquí el campo eléctrico? Mejor dicho, ¿en qué dirección el campo eléctrico externo está atravesando este material? ¿De dónde a dónde? De izquierda a derecha. Ahora fíjense ustedes, ¿cómo aparece el remanente de carga inducida en ese material? Negativa aquí y positiva acá, ¿o no es verdad? Significa que por polarización, dentro de ese dieléctrico va a aparecer un campo ¿en qué dirección? De derecha a izquierda. Significa entonces que si externamente yo lo estoy sometiendo a un campo ¿en qué dirección? Hacia allá. Y por polarización aparece uno ¿cómo? En dirección contraria. Significa que dentro del dieléctrico el campo resultante va a ser ¿qué cosa? No cero. Más pequeño que el campo externo. ¿Sí me entienden? Más pequeño que el campo externo. Es decir, lo debilita. ¿Sí me entienden? Lo debilita. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Es el agua una molécula polar? H2O. Sí, es una molécula polar, ¿o no es verdad? A ver, ¿la sal es un cristal? Sí. ¿Qué fuerza mantiene unidos los átomos de este cristal? ¿Qué tipo de fuerza? Eléctrica. ¿O no es verdad? ¿Qué pasaría si yo pudiese meter agua entre esos átomos? ¿Qué pasaría con el campo que mantiene unidos esos átomos? Se debilita. ¿Qué harían entonces los átomos de cloro y sodio? Se separan. Así es como se disuelven las sales con agua. ¿Qué es lo que hace cuando yo tengo un campo externo y coloco un dieléctrico ahí en su interior? ¿Qué ocurre ahí dentro? Debilita el campo que existe en esa región, dentro de donde lo ubicamos. Y esto es lo que nosotros le veremos más adelante, una aplicación muy interesante. Esto es lo que se conoce con el nombre de un capacitor. Y como ustedes verán, la función, ¿no es cierto?, de hacer que este capacitor pueda almacenar más carga, es decir, yo pueda llevar más carga de una placa a otra placa, es debilitando el campo entre esas placas. Porque como ustedes saben, si yo debilito el campo entre las placas, se me hace ¿qué cosa? Más fácil moverlas. Porque como ustedes pueden ver, mientras yo más muevo carga de aquí para acá, este campo ¿qué se hace? Más intenso. Y mientras más intenso, ¿qué tengo que hacer? Más trabajo, perfecto. Por lo tanto, si yo debilito el campo en esta región, ¿qué se me va a hacer? Más fácil, lo cual significa que este capacitor, en el momento que yo le meto un dieléctrico, ¿qué aumentaría? Aumentaría su capacidad para almacenar carga eléctrica. Aumenta su capacitancia, que es un concepto que lo veremos de aquí a un par de horas posteriormente. Entonces, ese efecto de polarización es lo que ustedes normalmente lo experimentan cuando un objeto cargado eléctricamente lo acercan a usted a otro cuerpo neutro. Entonces, al acercarlo a un objeto neutro, lo que ustedes están produciendo es una separación de cargas, ¿verdad? Y al producir esa separación de cargas, entre el objeto cargado que usted tiene, al momento de acercarlo, el objeto va a experimentar una fuerza de atracción independiente del signo de carga que tenga el objeto cargado eléctricamente. Entonces, como ustedes pueden observar en esta lámina, sin importar cuál sea el signo de la carga que presente el objeto cargado eléctricamente, cualquier objeto eléctricamente neutro, al acercárselo, será atraído por este fenómeno de polarización. ¿Qué pasa ahora con los conductores? Aquí viene algo interesante. Los conductores, ¿qué tienen que no presentan los dieléctricos? ¿Qué tienen? No. Los conductores tienen algo que no tienen los dieléctricos.
¿Qué cosa? Electrones de conducción, llamados electrones, perfecto, electrones que se pueden mover fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia del dieléctrico, donde lo que se producen son que los átomos se polarizan nada más, en el conductor, ¿qué va a haber? Migración de electrones, exactamente. Es decir, en los conductores va a haber migración de electrones. Pero aquí viene la pregunta interesante. ¿Hasta cuándo migran? Porque si usted se fija que si en los conductores va a haber migración de electrones, entonces significa que si este es el campo externo y va a haber una migración de electrones, observe que a medida que los electrones comienzan a migrar, ¿qué se comienza a construir dentro del conductor? Un campo eléctrico. ¿En qué dirección? En dirección contraria. ¿Qué significa? Que como este material tiene miles de millones de electrones libres, al momento que usted lo pone en un campo externo, los electrones comienzan a migrar, este campo que está aquí comienza a crecer y crece y crece y crece. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando los electrones ya no sienten más fuerza. ¿Y cuándo ya no sienten más fuerza? Cuando estos... Por eso es que se dice que en un conductor eléctrico sometido a un campo externo, el campo dentro termina finalmente siendo cero. ¿Cuánto tiempo dura? Alrededor de 10 a la menos 8 segundos. Es decir, es tan violento, que nosotros por fines prácticos lo consideramos que ocurre de manera instantánea. Exactamente. Así es, muy violento eso que ustedes ven allí. Entonces, ahora imagínese usted, cualquier objeto, cualquier tejido biológico que en un tiempo de 10 a la menos 8 segundos es atravesado por un campo eléctrico. El campo es, por muy intenso que sea, el tiempo es tan pero tan pequeño que no se observan efectos biológicos significativos. Es decir, aquí se encuentran estos conductores y usted repentinamente los pone en presencia de un campo eléctrico externo, casi que de forma instantánea, usted estará seguro ubicado ¿dónde? ¿Dónde se ubicaría usted sin experimentar ningún efecto de ese campo externo? ¿Dónde se debería ubicar? Dentro del conductor. Dentro del conductor. Quiere decir que cualquier objeto que usted de cualquier forma lo cargue eléctricamente, la carga va a aparecer en el conductor de tal forma que dentro su campo eléctrico tiene que ser cero. Por ejemplo, si el conductor es sólido, y aquí por favor, aquí voy a decir algunas cosas que no lo puedo demostrar todavía porque no tengo en mis manos todavía el poder de la ley de Gauss para poder demostrárselo. Lo que significa que quedarán como simples enunciados hasta posteriormente tomar la ley de Gauss y que lo que voy a mencionar a continuación quede claro, ¿de acuerdo? Pero como estamos analizando cómo se comporta la materia en presencia de un campo eléctrico, es oportuno mencionarlo. Por ejemplo, un conductor sólido cargado eléctricamente, la carga deberá migrar instantáneamente ¿a dónde? Irá a la superficie. ¿Para qué? Para que su campo aquí valga cero. Exactamente. Si el conductor es hueco y usted lo carga eléctricamente, por la misma razón que se observa acá, la carga migrará instantáneamente a la superficie para que su campo eléctrico aquí sea cero. Pero, si usted tiene un conductor hueco, cargado eléctricamente, y usted ubica una carga en su cavidad, ¿qué va a ocurrir? Va a migrar carga eléctrica al interior de esta cavidad para hacer ¿qué cosa? Que el campo aquí adentro sea cero, exactamente.
Porque si esta carga no migra aquí al interior, ¿qué pasaría con el campo? Estaría atravesando el conductor. Esta particularmente es una de las razones por las cuales necesito la ley de Gauss para que lo que ustedes acaban de ver es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, un conductor cargado eléctricamente, siempre, o expuesto a un campo eléctrico externo, el campo en su interior el campo vale cero. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? No sé si ustedes han observado en los gráficos que yo he mostrado, que se supone están correctamente realizados, no sé si ustedes se observan que cuando el campo eléctrico golpea el conductor, cuando el campo golpea el conductor, miren cómo se curvan las líneas. ¿Se fijaron en eso? ¿Se hicieron cuenta de eso? No es que hay un campo y yo meto un conductor y el campo lo atraviesa en la misma dirección que va. ¿Sí se fijan en eso? Fíjense, miren los gráficos. Miren cómo se curvan. ¿Sí ven? Miren cómo ingresa, cómo penetra, cómo salen. Carolina, dime por qué el campo, cuando encuentra un conductor, aun cuando no sea uniforme, al momento que se encuentra con él, se curva y lo hace de esa forma. Perpendicular. ¿Quién le ayuda a Carolina? Por acá levantaron la mano. Díganos por qué. Por acá nos están haciendo movimiento con las manos. Díganos por qué. ¿Perdón? A ver. Una característica tienen las cargas cuando las colocamos en un conductor. ¿Cuál era? ¿Que iban dónde? A la superficie, ¿o no es verdad? Bien. Si las cargas van a la superficie y el conductor está cargado eléctricamente o electrostáticamente, ¿cómo deben estar las cargas? Quietas, sin moverse, ¿o no es verdad? Ahora bien, imagínense que sobre este conductor hay cargas eléctricas e imaginémonos esas cargas como que fueran canicas, una a continuación de otra, libres de moverse, ¿me entienden? ¿Qué pasaría si este campo de fuerza fuese así? ¿Qué le causaría esto? Una aceleración. Quiere decir entonces que si yo tengo un conductor cargado electrostáticamente y el campo no es perpendicular, ¿cómo estarían las cargas en la superficie? Moviéndose. Y eso no es posible. No es posible. Por lo tanto, ¿cómo debe ser el campo geométricamente? Debe ser siempre perpendicular. Exactamente. Este campo que usted ve aquí, esta esfera que usted observa aquí, esta esfera es eléctricamente neutra. Y este campo que usted ve aquí, que se genera por acción de esta carga, originalmente ustedes saben que este campo atraviesa el conductor, ¿o no es verdad? Al momento que lo atraviesa, ¿de dónde viene esta carga? ¿De dónde viene? Viene de acá afuera. ¿Y por qué razón viene de acá afuera? Porque al momento que el campo lo atraviesa, este campo aquí adentro, ¿qué hace? Jala estos electrones. Y al jalar esos electrones, ¿cómo quedan los átomos aquí afuera? Como iones positivos. Y al quedar aquí como iones positivos, ¿no es cierto? El campo eléctrico, aquí está, hace esto. Como lo pueden ver en esta imagen de acá. Quiere decir que el campo aquí adentro, ¿vale cuánto?
se anuló por la superposición de qué campos? El de esta carga y el campo producido por esta inducción. Lo que significa que si yo cojo esta carga y la pongo aquí, acá, acá o acá, ¿qué va a pasar con este campo? Ajá, ahí los cogí. Sigan pensando, que ya les vuelvo a hacer esa pregunta. Entonces, volvamos a esto. Fíjense, ¿por qué aparece esta carga aquí? Esta carga aquí aparece, ¿por qué razón? Porque el campo generado por esta, ¿qué hizo? Atravesó el conductor. Al atravesar el conductor, como el campo aquí adentro debe ser cero, emigra carga en esta dirección, genera un campo, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y se genera este. Lo que significa que si yo me ubico aquí en este punto, yo siento el campo generado por ¿qué carga? Perfecto, por la carga que aparece fuera de esa esfera. Y como nosotros sabemos que el campo generado por una esfera con carga uniformemente distribuida en cualquier punto ubicado fuera de la esfera, el campo es idéntico ¿a quién? Vamos. Al campo generado por ¿quién? Por una partícula ubicada ¿dónde? En su centro. Recuerden lo que me acaban de decir, porque en unos minutos los voy a cuestionar. ¿Sí me entendieron lo que dije? ¿Quieren que lo repita? Sí. Perfecto. A ver. Ubiquémonos aquí afuera. Aquí afuera, el campo de quién van a sentir. ¿De qué carga? De la que aparece en la superficie. Perfecto. Porque el campo de este, ¿qué pasó? Ya se anuló aquí adentro, ¿no es verdad? Entonces, si yo siento el campo aquí afuera, ¿es el campo de quién? De la carga que está en la superficie, esta esfera, ¿no es verdad? Ustedes una esfera, yo les decía que el campo en cualquier punto fuera era equivalente ¿a quién? Al campo generado por una partícula. ¿Ubicado en dónde? Quiere decir que si usted quiere ubicar el campo, el valor del campo aquí, ¿qué expresión utilizará? K por Q sobre el cuadrado. Y el valor de Q será reemplazado por ¿quién? Por la carga que aparece en la superficie. ¿Ya me entendió? Usted, ¿tu nombre? Juan. Juan. A ver, mi querido Juan. Si ve usted que ahí dentro hay un señor con su niño dentro de esa jaula, ¿verdad? De acuerdo a lo que sabes de física hasta ahora, ¿te atreverías a entrar junto con él dentro de esa jaula? Sí, ¿por qué razón? Viene de parte de Juan la explicación física, ¿por qué sí lo haría? Vamos, Juan. Dentro de la jaula no hay campo eléctrico. Perfecto, porque dentro de la jaula no hay un campo eléctrico, exactamente. Es decir, Juan y todos ustedes, si ustedes se ubican dentro de un conductor, por el efecto que acaban de ver, el campo dentro casi que de forma instantánea, ¿qué hace? Se anula. Eso es lo que se llama una jaula de Faraday. Aplicaciones tecnológicas, imagínense usted, estos equipos electrónicos altamente sensibles, resonadores magnéticos nucleares, tomógrafos axiales computados, en donde la persona es cruzada con haces de radiación y esa radiación que se rebota del interior del cuerpo es captada por detectores altamente precisos. Imagínense ustedes que una radiofrecuencia externa, ¿qué puede causar en los detectores? Interferencia, ruido. ¿Y cómo saldrá la imagen? Defectuosa. Entonces, ¿qué debemos intentar hacer? Blindarlo exactamente, niñita. ¿Y cómo lo blindamos? Con láminas conductoras, exactamente. Eso es lo que se llama una jaula de Faraday. Esto no es una jaula de Faraday.
¿Y por qué no es una jaula de Faraday? Porque se está cogiendo la mujer ahí, no puede hacer eso. ¿Sí me entiende? Porque externamente sí hay carga eléctrica, ¿verdad? Ya. Entonces, esto es una jaula de Faraday. Aquí están fabricando una jaula de Faraday. Y si alguna vez usted se dedica a la parte electrónica o a la parte de electricidad, seguramente que alguna vez tendrá que diseñar o fabricar una de ellas para proteger equipos de estas características. Y esta es una jaula de Faraday hecha en casa. Es un horno de microondas que es una tormenta de radiación electromagnética. ¿Y de qué la forra? De papel de aluminio. Haga la prueba. Meta su gato, fórrelo de papel de aluminio y se va a dar cuenta un espectáculo de chispa y sale, ay, que estar asustado el gato, igual va a salir normal. No, está normal. Va a ser eso. Esa es una jaula de Faraday casera. Y esa pregunta es para ustedes, los quiero ver interactuar. Adelante, vamos, hagan escándalo. ¿Eso será porque esa closura se da por esa cercanía que tiene? Entonces, es una pregunta bien interesante porque involucra muchos de los conceptos que ustedes tienen ya sobre el comportamiento de la carga eléctrica, densidad de carga, cómo se concentran las cargas, las líneas de fuerza, perdón, y cómo se comporta un conductor ante la presencia de un campo externo. En este caso particular, el cascarón esférico que usted ve aquí es un cascarón, no está cargado eléctricamente, como dice el enunciado de la pregunta, y el campo que se va a generar es producto de la carga que se coloca aquí en el interior. Aquí ustedes pueden ver fenómeno de inducción, distribución de líneas de fuerza. Me gustaría que alguien me diga cuál piensa que es la respuesta correcta. La respuesta correcta. Adelante. A ver, ¿Por qué razón? porque como se ha polarizado el conductor, entonces igual los electrones emiten campo eléctrico, pero en cambio en la D no tendría que ser porque simplemente es como que estuviera atravesando el campo eléctrico que está emitiendo la carga positiva. Muy bien. ¿Alguien? Dígame, joven. ¿Usted piensa que también es la B? Díganos por qué. Pienso que tengo la impresión que no necesito preguntar más, ¿están ustedes de acuerdo? Dio una explicación, por decirlo menos, excelente. Es muy bueno, ¿no es cierto? Noten ustedes que al momento que ya se produce este fenómeno de separación de cargas, donde quiera que yo ubique esta carga que está aquí, ¿qué va a pasar con esta distribución de acá afuera? Se mantiene. ¿Y por qué razón se mantiene? Porque ya el campo se anuló dentro del conductor. Ya no tiene incidencia. Sí. Eso es lo que tiene que convencerse. Porque alguien puede decir, a ver, no, profesor, para mí es esta. Digo, ¿por qué? Claro, no es que usted ve que la carga está concentrada para acá. Y lo pudieron haber pensado, ¿no es verdad? ¿O no es así? ¿No es cierto? Se concentró acá. Sí, pero recuerde que este campo que está aquí adentro del conductor y el campo que aparece aquí afuera ya no es generado por quién, por esta carga, sino por quién, por la que apareció en la superficie. Y la que aparece en la superficie, ¿qué hace luego? Se redistribuye instantáneamente. ¿O no es verdad? Es una pregunta bien interesante. Me encantó la respuesta que dieron. Y les voy a ser franco y no voy a decir dónde, ni cuándo, ni cómo. Hace 3 semanas di un seminario a profesores de física
e hice esta pregunta con los clickers. Ahí utilicé los clickers para ver cómo estaban. 100%. Pero de respuesta falsa, equivocada. Real lo que le estoy contando. Y ellos lo tienen ahorita como una anécdota. A la única pregunta que le pegaron 100. ¿Sí me entienden? Pero 100, mal. Gracias por la respuesta que ustedes dieron. Muy amable. Quiero que la señorita Gabrielita, por favor, ¿nos puedes, en base a lo que acabamos de analizar, para esferas y todo lo demás, nos puedes decir por qué razón una esfera cargada eléctricamente y una partícula cargada eléctricamente, las dos generan exactamente un mismo campo fuera? La esfera está cargada eléctricamente con relación a su longitud Ya, y la partícula de la misma forma. Es decir, no es que tienen la misma carga ambas, sino que tienen una relación con el tamaño, con la forma de cada objeto. Por eso pueden ejercer el mismo campo exterior. ya. Dinos por qué. Si la carga, si la partícula tiene carga más Q, entonces tiene que ejercerse una misma carga opuesta para que se pueda entrar el campo. O sea, tiene que ser de la misma magnitud. Entonces, como en el interior quedaría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque equivale a lo mismo si yo pongo la carga dentro de una esfera conductora, se vería prácticamente lo mismo, porque es equivalente al campo generado por una partícula en el centro. Perfecto, señor. Voy a ubicar una carga virtual ahí en el centro. ¿Qué observan? Que la carga virtual ubicada aquí en el centro genera un campo idéntico al de esa misma carga virtual ubicada ¿dónde? ¿Dónde? En la superficie, que es lo que acaba de decir el joven. Entonces, tenemos dos razonamientos. Uno, un observador ubicado aquí en el exterior verá el campo eléctrico generado como si toda esa carga estuviera ¿en dónde? En su centro. Y también sentirá el campo idéntico al generado ¿por quién? Por la carga que se encuentra aquí afuera. Dos formas de verlo, en base a esa simetría de líneas de fuerza, como muy bien nos dijo aquí el joven. Dos formas de verlos, dos formas de calcularlo.
Lo que tienen que preguntarse es cuánta carga neta tiene. ¿Sí me entiende? Y la ubican virtualmente ¿dónde? En el centro. Una posibilidad. ¿Cuánta carga llega a dónde? A la superficie de afuera. Y la tratan como que fuera una partícula ubicada en su centro. Dos formas de hacerlo. Es muy rápido, una pregunta muy sencilla, nada más que quiero cerrar esta parte de esferas. Elegiría la B, ¿Por qué razón? porque ahí tengo una gráfica que a medida que va avanzando el radio, como ya sabemos que dentro de la esfera de ahí, el campo eléctrico es cero, entonces ahí va a estar, se mantiene ahí abajo. Y luego, después que pasa el radio, ahí aparece el campo eléctrico. Y obviamente va inversamente proporcional al cuadrado del radio y va a graficar. Porque la esfera se comporta como una partícula. Excelente. ¿Respuesta correcta? La B. Como las líneas de fuerza salen hacia allá y pegan aquí adentro, entonces deberá aparecer una carga idéntica a esta, pero diciendo contrario, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el número de líneas es proporcional al valor de la carga. ¿No es cierto? Entonces aquí adentro tendríamos, ¿cuánto me dijiste, William? Ya, y si aquí aparece menos 2Q, ¿cuánto debería aparecer acá afuera? ¿Y por qué debe aparecer menos Q? Porque tenemos primero que la carga neta del cascarón es menos 3Q. Perfecto, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se recuerdan que yo les decía que para puntos ubicados fuera de esferas teníamos dos posibilidades para determinar el campo en un punto de afuera? ¿Se recuerdan eso? Respóndanme esto. Ustedes, siéntanse libres de hacer bulla, vamos, comenten entre ustedes, que luego les voy a preguntar. Muy bien. Con el otro razonamiento. Tengo la carga neta. Epa, eso, escuchen. Entonces, tener la carga neta, lo único que hago es juntarla con una partícula. Y la distancia. Como al estar ubicado fuera, yo sé que para esferas, las esferas las trato como. Entonces allí, una partícula ubicada en su centro, ¿de qué valor de carga? De menos Q. ¿Esta tiene cuánto? Menos 3. Esto tiene más 2. Es decir, todo eso se reduce a ubicar una en el centro de ¿cuánto? De menos Q. O lo que dijo el joven allá, aquí afuera, lo que yo siento y veo es el campo de ¿quién? De la que aparece aquí afuera. ¿Y la que aparece afuera es cuánto? Menos Q. Respuesta correcta, esa. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces nos tomamos nuestros 5 minutos de descanso y volvemos.